Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos da una oportunidad más. Por este día que nos ha regalado, un día que estamos terminando. Hermanos, pasa un día, pasa una semana, pero ahora no solo estamos cumpliendo un ciclo de un día, de una semana, de un mes, sino que un año también, ¿verdad? Así es de que la gloria sea al Señor, porque a Él le ha placido lo que ha hecho con nuestra vida, y que todo sea con el propósito de honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 40, del versículo 28 al 31. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿quién lo alcance? No hay quien lo alcance, perdón. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Padre celestial, te damos las gracias por tu bendición, Señor, porque a ti, Señor, te ha sido plácido, Señor, de que lleguemos hasta este día. Señor, en tu libro, Señor, en tu memoria están contados nuestros días, Señor. Padre celestial, aún Padre celestial, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, Señor. Cada momento que vivimos, Señor, debemos de darte la honra y la gloria, y el agradecer quién eres tú, mi Dios Santo. Oh, gloria a Dios, para que el pueblo, Señor, tu pueblo, reconozcamos la grandeza tuya. Mi Dios, que eres el único que sostiene todo, el que haces misericordia, mi Dios. Gracias, el que nos fortalece, Señor. Gracias en esta hora, porque hasta el día de hoy nos ha sostenido, Señor. Hasta el día de hoy nos ha fortalecido, Padre celestial. Hasta el día de hoy, Señor, nos ha guardado, Padre celestial. Has estado con nosotros, Señor, en el nombre poderoso, Señor, de cada uno de nosotros, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, Señor. Gracias porque has sido fiel, mi Dios Santo. Gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, Señor, nos has ayudado, Padre celestial. Oh, gloria a Dios, te pedimos, Señor. Te damos la alabanza en esta noche, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú has sido nuestro socorro, tú has sido nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro sostén, Señor. Por eso te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación, Señor, porque vives y reinas para siempre, Señor. Como dice la alabanza, soberano, sobre todas las cosas, Señor. Te damos la honra y la gloria, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, de esta noche es: el Dios eterno es Jehová, como se le conoce Yahweh en hebreo. El eterno, el que es, el que era y el que será, mis hermanos. En todo tiempo es Dios. Dios le habla, Dios Padre Celestial le habla al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, como humanamente el ser humano siempre ha tenido y tenemos altas y bajas. Pero lo importante es que nunca olvidemos quiénes somos, de a dónde venimos y para dónde vamos. Porque si olvidamos, mis hermanos, de dónde venimos, es fácil. Dice que quien no aprende del pasado está propenso a volver a repetir la historia, ¿verdad? Pero no estamos llamados para eso. Y Dios le habla al pueblo de Israel y le habla que Él es un Dios incomparable. ¿Qué quiere decir incomparable, mis hermanos? Que no se le puede medir con nada ni comparar con nadie. Entonces Él es eterno en su esencia. Él ha sido, es y será, mis hermanos. Y le dice en el versículo 28, no ha sabido. Como dice, ustedes no saben. No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová. El Dios todopoderoso, el que todo lo hace, el que lo sostiene,
el que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, mis hermanos. Digo, hágase la luz, se hizo la luz. Háganse las aguas, hágase la expansión, mis hermanos, y todo con el poder de la palabra se hizo y se obedeció y se ejecutó. Primero Dios habló, el ser humano escuchó, obedeció y se ejecutó la voluntad del Señor cuando ya había ser humano, pero cuando no estaba el ser humano, Dios hablaba y la palabra de Dios, que mismo Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios, se hizo viva, se hizo real, mis hermanos. Pero en estos tiempos, mis hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios, estamos llamados a vivir conforme la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, necesitamos vivir en Él y para Él, y alimentarnos de Él, y actuar como Él. No es fácil, no es fácil, pero estamos llamados a ser obedientes a la palabra del Señor. Y si vemos que los principios del orden de la naturaleza, todo obedeció a la voluntad de Dios, cuanto más usted y yo estamos llamados a vivir conforme a ella. Dice, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, el cual es todopoderoso. Dice, no desfallece, o sea que no se cansa. Si es un sí, es un sí, y si es un no, es un no. Y la palabra del Señor habla en las epístolas, dice que nuestro hablar sea sí, o sea no, para no caer en tentación, o sea para no caer en la mentira, porque a veces decimos sí, a veces el ser humano cuando estamos fuera de la voluntad del Señor, a veces respondemos por conveniencia. ¿Por qué? Porque no estamos seguros o porque no queremos comprometernos. Y a veces en la cultura viene eso. Se da cuenta que a veces he visto la cultura, no tanto en el americano, pero el europeo, a veces miramos de que para nosotros los centroamericanos lo vemos como un poco toscos ellos, porque son bien directos, ellos dicen sí o dicen no. Pero a nosotros los latinos nos distinguimos que si alguien llega y nos pregunta algo y por no decir no le decimos, fíjese que no va a venir, siempre vamos con algo, no somos directos, ¿verdad? Y la palabra del Señor es bien directa. Y si Dios dice sí es sí, si no es no. Entonces sí es el nuestro, dice, para no caer en condenación, dice el versículo. Quiere decir que no nos condenemos con la palabra del Señor, sino que seamos sabios, no en nuestra opinión, sino que en la palabra del Señor. Usted y yo debemos de usar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para hacer lo correcto, para hacer lo justo y no caer en contradicción. Porque estamos hablando la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer es saberla usar, aplicarla a nuestra vida, para que cuando la ocupemos nosotros y la apliquemos a quien la necesita, no seamos juzgados con esa misma palabra, no seamos condenados. ¿Por qué? Porque con esa palabra vamos a ser honrados o deshonrados. Esa palabra, mis hermanos, a veces queremos la palabra solo que nos diga cosas bonitas. A veces queremos que la palabra nos exalte, nos alabe, pero si no nos hemos ganado eso, mis hermanos, la palabra es para corregir. En las epístolas de Timoteo, en la primera epístola habla, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para el que no sabe, para corregir aquello que está mal enseñado. Dice, y luego dice para mis hermanos, instruir también, ¿no? Para instruir en justicia. ¿Y cuál es la justicia? La voluntad de Dios. Esa es la justicia, mis hermanos. Entonces usted y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que actuar conforme a la palabra del Señor. Y si algo no anda bien en nuestra vida, tenemos que ir a la palabra del Señor, el cual dice creó los confines de la tierra. Todo lo hecho por Dios, mis hermanos. Ese Dios santo, perfecto y puro, mis hermanos, el cual no desfallece, el cual no nos falla, porque Él no se falla, el cual no miente, porque Él es la verdad, es lo contrario. Él no está en tiniebla, porque Él es la luz. Entonces nos ha llamado a la luz como pueblo del Señor, mis hermanos. Y sigue diciendo, ni se fatiga con cansancio. Qué glorioso, mis hermanos de Dios. No se cansa. Nosotros los humanos nos cansamos de nosotros mismos. Nos cansamos del entorno. Nos cansamos de lo que tenemos. Y queremos otra cosa. Porque es la naturaleza carnal. Pero aunque vivimos en este cuerpo, mi hermano, pero vivimos para Dios. Gracias a Dios que Dios no se ha cansado de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. En el Salmo 90, mis hermanos, en el capítulo
10 es un salmo de Moisés, y él habla, aunque Moisés vivió 120 años, él habla y dice que nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80, dice él. Entonces vemos de que cómo se han acortado los días del ser humano. ¿Por qué? Por el pecado y la desobediencia, mis hermanos. En el versículo 10 del capítulo 90 de Salmo dice: los días de nuestra edad son 70 años, ¿me? 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, mis hermanos, que nos vamos de esta tierra. O sea que nuestra fortaleza viene del Señor. Nuestra fortaleza debe confiar en el Señor, mis hermanos. La vida del hombre es como la hierba del campo, que nace en la mañana, florece, pero cuando llega la tarde se marchita, se marchita. Así es el hombre que no tiene a Dios. Y como en Dios se vive un eterno presente, nosotros que contamos los días, estamos contando los meses, y por eso que estamos contando un año y decimos cuántos años, pero Dios no cuenta los años, mis hermanos. Dios cuenta sus maravillas. Dios cuenta, mis hermanos, su obra redentora para con nosotros. Y por eso vemos de que la palabra dice que Él no desfallece, Él no se cansa. Entonces pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza. Por eso Jesús, Él se presenta como el descanso eterno. Mire, en San Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, mis hermanos. Y la carga del Señor, mis hermanos, tiene una recompensa si la llevamos. La carga en el Señor, mis hermanos, es un alivio en la vida espiritual de nosotros, el pueblo del Señor. Pero vemos que como la palabra del Señor nos habla de manera que la podamos entender. Él no desfallece, mis hermanos. Él no se cansa. Oye, nosotros quisiéramos ser así, pero la naturaleza del pecado, la voz de Satanás, mis hermanos. Pero usted y yo estamos llamados a escuchar la voz de Jesucristo, nuestro ninguna. En el Señor, mis hermanos, encontramos la fuerza. Todos sabemos más o menos la historia del águila, que el águila cómo se restaura, cómo se renueva. Llega a una edad de adultez y luego ella se aparta a un lugar rocoso alto, donde ella espera y sacarse las uñas, la garra, perder el pico, perder el plumaje que tiene, y nuevamente se vuelve a rejuvenecer y vuelve a estar en el estado como fue antes, mis hermanos. Es una metáfora, un sentido de que como el Señor nos puede transformar. No podemos seguir viviendo en nuestro mismo vestido carnal, sino que tenemos que ser transformados con el poder de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces vemos que dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. El Señor es la fortaleza de nuestra vida, mis hermanos. Gloria a Dios. Y David dice en el Salmo 103, un salmo que amamos y conocemos, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Ese es el Señor. Él es el que da la fortaleza, mis hermanos, a cada uno de nosotros. Entonces vemos de que el Señor está hablando al pueblo de Dios, y no está hablando de una fuerza física, está hablando de una fuerza espiritual. Pero cuando hacemos lo espiritual, también este cuerpo es beneficiado de la voluntad del Señor, mis hermanos. ¿Por qué este mensaje, mis hermanos? Porque usted se preguntará: pasó un año, pasamos tantas cosas, y ahora que viene en el próximo año. Hermanos, si estamos en la voluntad del Señor, no depende de nuestra fuerza, depende de la voluntad del Señor. Cuánto nosotros estamos dispuestos también a acercarnos al Señor. El Señor es poderoso, sí, el Señor obra, pero ¿qué tal nosotros estamos dispuestos para que el Señor obre en nuestra vida? Hermanos, nuestras acciones, nuestro reflejo, eso refleja lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y no es que el Señor sea limitado, nosotros lo limitamos a Él. Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra del Señor. En uno de los capítulos de Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está llamando y no es evangelístico ese versículo, es a la iglesia, al mismo pueblo del Señor, mis hermanos. Necesitamos estar en la voluntad del Señor. Y dice el versículo 30, mis hermanos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Saben, mis hermanos? Los muchachos están diciendo los niños en el Señor no somos niños. Tenemos que crecer. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, le dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño. Entonces vemos de que ya tenemos que crecer espiritualmente. Los retos van a ser más difíciles, pero nuestra confianza no es en mi persona, no es en mi intelecto, no es en mi conocimiento ni en mi entendimiento, sino que es en el temor y en el amor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mis hermanos. Es bien importante tener eso. Entonces los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mis hermanos. Tenemos que medirnos conforme a la palabra del Señor. ¿Estoy siendo un joven? ¿Estoy siendo un niño? ¿Por qué flaqueo? Mis fortalezas vienen de mí. Tienen que venir de Jehová Dios Todopoderoso, el que sigue siendo el mismo, el que es, y el que será, mis hermanos. Él no ha cambiado y la victoria nuestra viene de Él, el Dios Todopoderoso. Así como estuvo con Abraham, estuvo con Moisés, estuvo con Elías, estuvo con Eliseo, estuvo con todos los profetas de Dios, estuvo con su Hijo. Así está con su pueblo, con el Israel espiritual, con el redimido, con la sangre preciosa, donde no nos ofrece una tierra en este planeta, una patria aquí en esta tierra, sino que nos ofrece la patria celestial allá en el cielo, mis hermanos. Y dice el versículo 31, pero, ahí está el pero, miren, que es importante. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Hermanos, es fácil decir esa palabra, que es esperar. El esperar es hacer la voluntad del Señor. Y eso es lo que cuesta, hacer la voluntad. Pero los que esperan, es más, de por sí, naturalmente, el esperar nos cuesta. No nos gusta esperar, no nos gusta depender de nadie, hermano. Y esa es la obra del enemigo. El enemigo engañó a Adán y a Eva en el huerto para que no esperaran en Dios, para que no dependieran de Dios, para que fueran independientes. Pero el ser humano fue creado para depender totalmente de Dios. Es importante, hermanos, que si nosotros hablamos de Dios, estemos seguros que lo que decimos es porque somos en Él. Amén. Tenemos que pasar al otro lado. Tenemos que pasar al otro lado, como cuando Eliseo le pidió a Elías que le diera la doble porción del Espíritu Santo, y él le dijo: cosa difícil habéis pedido, solo que me mirares, se te será hecho, solo que me mirares. Y Eliseo no perdió el enfoque, sabía de que su maestro, su líder, iba a ser quitado de la tierra, y como había escuela de profetas en ese tiempo, como discipulado en estos tiempos, mis hermanos, le decían a Eliseo: sabe que tu Señor se te será quitado. Y le decían muchas cosas para que Eliseo se quedara, y aún Elías le decía: quédate, le decía. Y él dijo: no me digas que me quede, porque yo iré donde vas tú. Y así fue, hermano, y él dijo: solo que me mirares. Y entonces Eliseo no quitó la mirada de Elías, y cuando en ese momento, qué momento más espectacular haber sido, y él dijo: mi Señor, carros de Israel y gente de a caballo, hermano, descendían del cielo, y él como pudo ver literalmente que Elías se levantaba en ese carro, mis hermanos, era recibido en el espacio por ese fuego, por esos carros, por la pureza, por la santidad de Dios. Y él pudo ver cuando el manto de Elías descendió, y Eliseo lo toma, y como dice, para ver si está la autoridad, él toma y vuelve a usarlo, y las aguas se partieron. La presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Pero él no se quedó atrás esperando: si es que pasa algo, pues que me lo envíen. No, que él fue tras la bendición, fue tras la presencia del Señor. Hermanos, estamos terminando un año en el cual, gloria a Dios, como dijo Samuel en el capítulo 7 de Primera de Samuel, en uno de los versículos: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando habían tenido la victoria sobre los filisteos, dice que él
llegó al lugar llamado Mizpa y puso una piedra y dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y qué significa esa piedra? Jesucristo, el fundamento en nuestra vida, mis hermanos. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos va a seguir ayudando. ¿Para qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Nos quedamos a este lado o cruzamos al otro lado? El mismo también Jacob, mis hermanos. Jacob sabía que había sido prosperado materialmente, pero había engañado a su hermano. Su nombre Jacob significaba engañador, mentiroso. Y cuando él veía sus circunstancias de que había perdido el amor de su hermano, tenía hijos, tenía riquezas materiales, pero su relación en el amor con su familia se había roto por las malas acciones de él. Y Dios le dice, quédate, pasa al otro lado del vado, del río, como dice, de la situación, de la circunstancia. Deja la familia, deja tu ganado, deja los criados y vente. Y él se queda allí, y es cuando el ángel de Jehová se aparece. Y cuando Jacob lucha con el ángel, lucha, ¿y qué le dice Jacob? Jacob sabía que estaba en la presencia del Señor y le dice, no te dejaré ir si no me bendices. No te dejaré ir si no me bendices, porque dice que el alba ya rayaba, ya iba a amanecer y el ángel no le daba respuesta a Jacob. ¿Y qué le dijo el ángel? Simplemente, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. Y le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque has luchado, como dice, has pedido a Dios y has vencido a favor de Dios. No es que él haya derrotado a Dios, sino que Dios vio el corazón de Jacob, que fue transformado, mis hermanos. Que nosotros no seamos más Jacob, sino que seamos el Israel, ese pueblo que ama y teme al Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. Pero es importante esforzarnos. Dios iba a estar con ellos. Con Josué le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que vayas. Pero había que esforzarse. Nada se dio automáticamente, mis hermanos. Todos queremos conquistar, pero necesitamos esforzarnos también, mis hermanos. Necesitamos llegar a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Señor. Y el Señor sabrá qué va a hacer con nosotros. Un instrumento, Él no decide qué música va a tocar. El que lo ejecuta es que decide qué es la melodía que va a tocar. Usted y yo somos instrumentos, y que sea quien el Señor nos ejecute a través de la palabra del Señor. Y que seamos instrumentos para honra y gloria del Señor, mis hermanos. Porque, hermanos, nosotros somos, dice que séquese la hierba en el capítulo 40, versículo 8, regresé un poquito, dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ven? Esa es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Hermano, necesitamos conocer la palabra para aplicarla y para no ser derrotados. Si el mismo Satanás, cuando le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Hermano, siendo Jesucristo el verbo, dice Juan, en el principio era el verbo era Dios, era el mismo Dios, y Satanás tentaba al Hijo de Dios, a la misma palabra. ¿Cómo no nos va a querer tentar a nosotros? Pero es importante conocer la palabra, aplicar la palabra y sostenernos en la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces, imagínense que le dijo, que le ofrece, lo lleva a la parte más alta del templo y le dijo, mira todas las riquezas del mundo, a ti te las daré si postrado me adorares. ¿Sabía usted que los ángeles, incluyendo cuando él no había sido derrocado, los ángeles fueron creados para adorar a Dios? Los únicos que piden adoración son los demonios, esos ángeles caídos, esos son los que piden. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y no solo le estaba diciendo una gran verdad, que él adoraba al Padre, es más, le estaba recordando que el mismo Satanás fue creado para adorar a Dios. Entonces nosotros estamos llamados para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no a las mentiras de este mundo y de Satanás, mis hermanos, el cual desvió al hombre y como que engañó al primer hombre y a la primera mujer. Quería engañar al Hijo de Dios, pero él conocía la palabra y la aplicó
y la dijo con autoridad. Entonces nosotros vemos que el versículo aquí dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que nosotros vamos a terminar un día, vamos a dejar esta tierra, pero si tu vida, mi hermano, y mi vida ha sido fundamentada en la palabra que es el Señor, ahí está nuestra esperanza. Entonces vemos que terminando el versículo 31 del capítulo 40 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque las fuerzas vienen del Señor, mis hermanos. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo. El Salmo 144 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. La batalla en el Señor, mis hermanos. ¿Y quién nos hace vencedor? El que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Es más, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, mis hermanos, los que han estudiado sabemos de que los menos diestros en batalla era el pueblo de Israel. Ellos no peleaban, simplemente obedecían. Amén. Y ese es el problema de nosotros hoy en día, que queremos pelear, hacerlo nosotros y no hacemos nada. Mejor el problema se hace más grande. Dejemos que el Señor pelee por nosotros, obedezcamos la parte. A veces el Señor dice, habla, grita. A veces dice, callen. Hay un versículo que dice, delante de Jehová cae toda la tierra. Silencio porque el Señor va a hablar. Hermano, el Señor nos está hablando que a partir de hoy hasta este día y el día de mañana sea de existir mi confianza, sea en el Señor, y que yo escuche más de lo que hable. Y que pongamos, mis hermanos, nuestra mirada en el Señor. Y vamos a ir al versículo 9 del capítulo 41. Y de un par de versículos ahí, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 41. Porque yo te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Hermanos, el Señor nos ha llamado de tierra lejana. Nos ha llamado para que seamos pueblo cuando no éramos pueblo. Cuando éramos, mis hermanos, contrario al plan de Dios. Y ahora Él nos hace siervos, servidores, mis hermanos. No quiere decir renombre para que seamos conocidos ante el mundo, sino servidores sujetos a la voluntad de Dios, para honra y gloria de Dios, lo que hizo Jesús, el ejemplo. Aquel día de la cena, cuando menos se imaginaban, sentados en la cena, esperando que todos les sirvieran y les atendieran como en los tiempos antiguos, mis hermanos, en el Medio Oriente siempre había un siervo que a los invitados los atendía. No solo les recibía en casa, sino que tomaba sus pies, se los limpiaba porque venían de camino lejos y los preparaba para el banquete. Y como no había nadie más, yo me imagino esa escena, todo el mundo sentado y dirían, bueno, ¿y ahora quién nos va a lavar los pies? Porque aquí está el maestro y nosotros somos sus discípulos. Y yo no veo quién esté sirviendo, quién va a hacer esa faena. Vino Jesús, agarró un librillo, un trasto, un recipiente, tomó agua y una toalla y comenzó a hacer. Me imagino yo en mi mente que haber dicho, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿No? Él quiso enseñarle el servir, que no es vergüenza. Porque alguna vez dicho, ¿por qué el Señor lo hizo? Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, a veces nosotros esperamos que otro lo haga. Sino que Él enseñó el amor al servicio. Y no es que los estaba humillando, porque como ustedes no lo hacen, pues me toca, sino que porque Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir, y es más, para dar la vida por todos. Pues ustedes y yo somos servidores, mis hermanos. Servidores, y no importa lo que tengamos que hacer, lo hacemos para el Señor. Verso 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Y por qué no se esfuerza, mis hermanos? Porque no siempre vamos a estar con ese deseo. No siempre va a estar esa disponibilidad. Pero el Dios de nosotros es poderoso. Dice el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero es cuando vivimos conforme a su palabra, mis hermanos. Él siempre va a estar ahí porque siempre ha estado. Porque a veces en algún momento nosotros nos preguntamos, ¿y a dónde estaba el Señor cuando yo era niño? Pues ahí estaba, porque si no, no estuviéramos hoy aquí.
porque es fácil olvidar ciertas cosas, pero Él estuvo en todo momento. Él estuvo, mis hermanos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él tenía un plan para cada uno de nosotros. Solo dejémonos guiar en la voluntad de Él, porque para ver la gloria de Dios necesitamos pasar situaciones, circunstancias, porque en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona en nosotros, porque Él es el poderoso. Lo posible lo hacen los humanos, pero Él hace lo imposible, mis hermanos. Amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la verdad, mis hermanos. El verso 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. ¿Saben, mis hermanos, por qué el Señor nos dijo gusano? Éramos lo más insignificante. Pero ahí va el ejemplo de la metamorfosis. Recuérdense que los que aprecian y admiran la belleza de las mariposas, es un gusano. Pues nosotros somos mucho más que una mariposa. Si estábamos muertos en el pecado, estábamos hundidos, eran más bellos los gusanos. Y Él dice, como un pequeño gusano, mis hermanos eran. Y le dice al pueblo, no temas, gusano de Jacob. Como dice, no temas, porque por pequeños que estuvieran angustiados gusanos de Jacob, oh Jehová, dice de Jacob, dice vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor, mis hermanos. Entonces Él es todo para nosotros. ¿Quién éramos nosotros antes? No éramos nada. Y si algo hay ahora es porque somos hijos de Él. Y fuera de Él no hay nada, mis hermanos. Fuera de ti, como decía el versículo que leía el viernes, hermana Mariela, porque fuera de ti no quiero, nada deseo, dice en el Salmo 70, ¿verdad? Nada deseo, esa debe ser nuestra condición. Que no pongamos al Señor por segundo ni por tercero. Él sea primero en toda nuestra vida, en todas las decisiones. Porque si lo ponemos a Él de último, los resultados van a ser diferentes, mis hermanos. El propósito de Dios en nuestra vida. Y que hasta el día de hoy la victoria no es nuestra, es de Él. Le debemos a Él todo lo que somos, mis hermanos, y sobre todo ese espíritu que mora en nosotros. Mi hermano y amigo que tiene la oportunidad quizás de escuchar este mensaje de consolación, de fortaleza, rindámosle cada día nuestra voluntad a Dios, para que sea quien Dios trabaje en nuestros corazones. Él nos ha permitido hasta el día de hoy existir. En Eclesiastés capítulo 3 habla tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. El tiempo se está terminando. Tú y yo no sabemos cuántos días nos quedan, pero si estamos en la voluntad del Señor, el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y para honra y gloria de Dios Padre. Que Dios me lo bendiga.